Cubiertas. Hoy vamos a analizar qué entendemos por cubiertas, algunas de sus características, sabiendo que como todos los sistemas constructivos, van evolucionando a lo largo del tiempo. Así como dijimos que las paredes se definen como el cerramiento lateral de un espacio arquitectónico, vamos a definir a las cubiertas como el cerramiento superior de dicho espacio. Particularmente en el caso de las cubiertas y debido a la posición que ocupan en el espacio, es de vital importancia considerar ciertas condiciones estructurales que deben cumplir, como son el peso, la resistencia, la estabilidad, la sutileza, y ciertas condiciones de aislación, como lo son las aislaciones hidrófuga, térmica y acústica. Entonces, a partir de esto, vamos a ver las condiciones estructurales y las condiciones de aislación. Desde el punto de vista estructural, las cubiertas deberán soportar cargas que generan esfuerzos de flexión, siendo una de esas cargas su propio peso. Y esa capacidad estructural solicitada por el esfuerzo de flexión queda limitada por la aparición de la flecha. Esta circunstancia obliga a sobredimensionar las secciones. En cuanto a las condiciones de aislación, como dijimos anteriormente, dada su posición casi horizontal, las cubiertas se colocan en una situación comprometida, tanto en épocas de verano, donde la incidencia de los rayos solares son casi perpendiculares a la misma, como en épocas de lluvia o nieve desde el punto de vista hidrófugo. Justamente aquí haremos énfasis en resolver la aislación hidrófuga en un 100%, ya que la falla en esta perjudicaría no solo a las otras dos aislaciones, sino también a la estructura. La primera consideración a realizar sobre este tema es producir el alejamiento del agua de lluvia lo más rápidamente posible, y la velocidad con que dicho alejamiento se logre está básicamente en función de dos variables. 1. Las características superficiales del material empleado, y 2. Por la pendiente de la cubierta. Dicho esto, podemos definir que el agua puede penetrar en la cubierta por dos vías, o por la permeabilidad del material, aunque se supone que los materiales destinados a este fin deben asegurarnos impermeabilidad en todos los casos, aun en aquellos que desde el punto de vista meramente físico fueran permeables, como es el caso de las tejas cerámicas. Entonces, la vía más importante a desarrollar son las juntas. A partir de aquí, es decir, por las juntas, vamos a clasificar a las cubiertas en dos grandes grupos y a partir de allí desarrollar su análisis. Uno, las que tienen las juntas abiertas, a las que llamaremos cubiertas discontinuas, cuya característica principal va a ser la fuerte pendiente. Y dos, a las que no tienen juntas, o más precisamente están unidas, en cubiertas continuas, que serán las cubiertas de escasa pendiente. Ya que las aislaciones hidrófuga y térmica son de máxima importancia dentro del conjunto de condiciones que deben cumplir las cubiertas en general, debemos conocer los materiales de uso más difundidos en nuestro medio. Para el caso de las cubiertas continuas o de escasa pendiente, básicamente contamos con productos derivados del asfalto, como son las membranas en rollo, plásticos, membranas acrílicas y hoy en día algunos productos químicos más desarrollados que son las membranas cementicias. Y desde el punto de vista térmico sabemos que el material que tiene el coeficiente de conductibilidad térmica más bajo es el aire. Es así que existen diversos materiales que alojan pequeñas burbujas de aire seco en su interior. La espuma de poliestireno expandido, EPS por sus siglas en inglés, más conocida en nuestro medio por una marca comercial como es el Tergopor. En cuanto a los materiales para las cubiertas discontinuas, como mencionamos anteriormente, son las integradas por elementos de tamaño reducido, como son los diferentes tipos de teja de material cerámico, aunque también son las integradas por chapas acanaladas que obviamente poseen mayores dimensiones. En ambos casos, la característica más relevante es la forma de colocación de cada elemento, ya que ofrecen una discontinuidad superficial. Cubiertas discontinuas, también conocidas como de fuerte pendiente, son aquellas que tienen mayor al 10%. Su principal característica radica en su ligereza o poco peso, es decir, que son cubiertas livianas. Transmiten poco peso a la estructura. Y aunque suene reiterativo, es importante comprender en este curso que las cubiertas deben brindar una solución determinante como sistema de cerramiento aislante, tanto hidrófugo, térmico y acústico. Por su morfología podemos conocer la denominación de los distintos elementos que la componen. Como se indica en la imagen, vemos los faldones, la cumbrera, los aleros, la canaleta, la lima tesa, la lima olla, etc. Estructuralmente,
Así como estudiamos en las primeras clases sobre esfuerzos, las estructuras de las cubiertas, que deben cubrir una distancia entre apoyos, es decir, tienen una determinada luz y soportar, además de su propio peso, alguna sobrecarga, están sometidas a esfuerzos de flexión. Pero por las características morfológicas de las mismas, muchas veces convertimos a esas estructuras en cabreadas planas, formadas por triángulos, que es la única figura geométrica indeformable, que descomponen ese esfuerzo en compresión o tracción. Entonces tenemos, según la posición que ocupen en el espacio, como primer medida las cabreadas, que sirven para cubrir luces mayores a 6 metros. En segunda instancia aparecen las correas, son aquellos elementos que unen las cabreadas, apoyan en cada nudo y miden entre 4 y 5 metros aproximadamente, que es la distancia que van a estar apoyadas las cabreadas. Como tercer elemento estructural aparecen los cabios, que corren en el sentido de la pendiente y van aproximadamente cada 60 centímetros. Cuando las luces a cubrir son de escalas menores, como los ejemplos de esta materia, muchas veces comenzamos la estructura a partir de los cabios, desestimando la aplicación tanto de las correas como de las cabreadas. Organización. Veremos en el ejemplo una posible solución, que como todos los detalles constructivos aclaramos que no es una receta. En arquitectura hay que diseñar cada una de las cuestiones. Entonces, es una posible solución de la organización de la cubierta y su encuentro con el apoyo inferior. En este ejemplo haremos la terminación más completa, que es con una canaleta oculta. La misma puede ser resuelta tanto con una canaleta a la vista como ser simplemente de libre escurrimiento. Entonces, sobre el muro portante o la estructura que hayamos definido vamos a colocar un tirante de madera de 2 pulgadas por 2 pulgadas, que servirá de apoyo y nivelación para los cabios. A continuación van los cabios. De 2 por 5, la sección va a depender de un cálculo estructural y aproximadamente cada 60 centímetros. Para cerrar el espacio y además lograr una terminación inferior, colocaremos un entablado machimbrado con tablas de 3/4 pulgadas de espesor por 4 pulgadas de ancho. Con este machimbrado habremos logrado conseguir una superficie plana para apoyar un techado asfáltico. Aclaración importante, un techado no es una membrana. Solo es un elemento que, además de ser útil durante la ejecución, sirve en el caso de una probable rotura de alguna teja y evita momentáneamente el pasaje del agua de lluvia. Esto es así porque este material sí deja pasar el vapor de agua contenido en el aire, es decir, permite que el techo respire. Este techado será fijado con un listón de 1 pulgada por 1/4 conocido con el nombre de listón de yesero. Sobre el mismo dispondremos los listones de 2 por 1 que serán los utilizados para el apoyo de las tejas. Entonces la distancia entre ellos dependerá del modelo de la teja a utilizar. Por último, las tejas darán la terminación final y aspecto exterior de la cubierta. Según su morfología, existen en el mercado diferentes tipos. Las más básicas, hoy prácticamente en desuso, son las tejas coloniales, que llevan una estructura adicional. Luego tenemos las tejas francesas y con el mismo sistema de colocación que las francesas, encontramos a las tejas romanas que en su aspecto exterior se parecen bastante a las coloniales. También existen cubiertas de chapa, que vienen en distintos tamaños, formas y colores, y la diferencia en este esquema es básicamente que los apoyos o las clavaderas de las chapas van cada aproximadamente 1 metro. En el espacio que se genera entre el listón de yesero y la teja o la chapa, colocamos la aislación térmica. Por último, vemos en el esquema cómo el cabio sufre un corte en su extremidad para recibir a la canaleta del desagüe pluvial. La dimensión de la misma estará en función del tamaño del faldón y de las características de la región según el registro de lluvias. Por último, la tabla de cierre frontal lleva el nombre de cenefa, tiene 1 pulgada de espesor y entre 10 y 12 pulgadas de alto e irá atornillada a la cabeza del cabio, tal como indica el esquema. Y el cierre inferior al alero será con una estructura de tablas de 1 pulgada por 3 pulgadas que recibirán el machimbrado de terminación inferior, ocultando así la canaleta y los cabios. Vemos un esquema de encuentro lateral de 2 tejas francesas. Como dijimos al principio, es muy importante que este tipo de cubiertas trabajen en forma discontinua, ya que tanto las tejas como las chapas se dilatan y contraen por las diferencias de temperatura. Entonces cabe destacar que nunca debemos amurarlas en los laterales. Para ello, recurrimos a un tercer material, que se llama cinguería. Es una chapa de acero cincada
cuyos pliegues arman una junta laberíntica con dos piezas independientes que trabajan sueltas y el poco agua que corre por allí se desliza hacia la canaleta. A esta pieza lateral la llamaremos cinguería de doble caudal. En algunos casos de las cubiertas de chapa, hoy en día estamos reemplazando a la estructura de madera por unas estructuras metálicas realizadas con perfiles de chapa galvanizada tipo C. Esto hace que aún sean más livianas, pero obliga a ejecutar un cielo raso independiente por debajo. En el esquema y fotos vemos cómo solo usamos las correas, sobre ellas ponemos una red para apoyar la aislación térmica y luego vinculamos las chapas a las correas con tornillos autoperforantes. Todo este proceso hace que las cubiertas sean mucho más livianas, se ejecuten más rápido, mejoren sus condiciones térmicas y sean además más económicas. Aquí hay fotos de algunas viviendas unifamiliares hechas con este sistema y los resultados han sido por demás satisfactorios. Cubiertas continuas o de escasa pendiente. Aquí desarrollaremos un detalle constructivo donde se aplican en la práctica los conceptos teóricos mencionados. En este ejemplo veremos la resolución del encuentro de la cubierta con el cerramiento vertical. Sobre la estructura resistente, en este caso una losa liviana ejecutada con viguetas y ladrillones de poliestireno expandido, lo primero que vamos a aplicar es una barrera de vapor, cuya función es evitar el pasaje del vapor de agua contenido en el aire interior y que éste, cuando haga contacto con una superficie fría, cambie del estado gaseoso al estado líquido, produciendo lo que se conoce con el nombre de condensación intersticial. Aquí ya vemos que esto es parte de una buena comprensión de la aislación térmica, ya que la mala resolución de esta aislación no solo genera un mayor consumo de energía para climatizar en un ambiente, sino también que afecta directamente al cerramiento superior. Justamente, si necesitamos mejorar aún más las condiciones climáticas, es ahora donde debemos incorporar el aislamiento térmico, en formato de placas de poliestireno expandido de alta densidad. Luego, ejecutaremos un contrapiso, cuya función básica es darle la pendiente necesaria, aproximadamente un 2%, es decir, 2 centímetros cada 100 centímetros, para evacuar el agua de lluvia. Esto se realiza con un hormigón pobre, aunque hoy también se realiza con un hormigón liviano con esfera de poliestireno. Como para realizar el contrapiso utilizamos agua y la misma no va a poder evaporarse, ya que quedará contenida entre la barrera de vapor y la membrana impermeable superior, es que prevemos una junta de expansión en todo el perímetro para que ese contrapiso se dilate libremente y no empuje al muro de carga perimetral, produciendo una fisura horizontal como se ve en muchos casos. Como la superficie del hormigón es rugosa, necesitamos alisarla y para ello ejecutamos una carpeta de mortero de cemento atenuado cuya función es alisar esa superficie. Hasta ahí preparamos todo el cerramiento superior y nos queda solamente aplicar ahora sí la barrera impermeable. Esta la podemos hacer con una membrana asfáltica armada o con alguna membrana líquida. Es muy importante resolver los puntos críticos, que son el encuentro con el embudo de desagüe y el perímetro contra la pared perimetral. En el embudo debemos asegurarnos que la membrana ingrese en el mismo, y en el muro de carga perimetral hay que resolver la babeta, levantando la membrana entre 10 y 15 centímetros, al menos 2 hiladas de ladrillo como muestra la figura. Si nuestra azotea es intransitable, le aplicaremos una pintura color aluminio para reflejar los rayos solares y mejorar la aislación térmica. En cambio, si decidimos utilizar ese espacio como terraza transitable, necesitamos proteger la aislación con un solado. Este puede ser flotante, son baldosas de cemento como las de las veredas, apoyadas en discos plásticos que se van nivelando para obtener un plano totalmente horizontal. Pero si decidimos colocar piezas cerámicas o porcelanato, prepararemos la aislación, generándole un mordiente con arena gruesa y sobre la misma haremos otra carpeta que incluso puede suavizar la pendiente y allí sí podremos colocar nuestro piso. Reiteramos, como dijimos al principio, no existe una sola solución. Esto es solo un ejemplo que intenta mostrarles cómo podemos aplicar la tecnología a la arquitectura y a partir de aquí despertarles la curiosidad en la materia.